Empezamos, delegada. Sí, doctora, está bien. Ok. ¿Hoy día qué seminario tenemos, delegada? Hoy día tenemos el seminario del alumno campusano. ¿Qué tema? ¿Urgencias? ¿Me escuchan algunos? Sí, la de Perdón, sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Es mi internet o tu internet que está fallando? Doctora, ¿me escucha? Sí, ¿es mi internet o tu internet que está fallando? Sí, creo que ya ahora sí ya tengo mejor conexión. Ya, Bueno, en la clase de ayer, del martes 18, con usted era diabetes en el adulto mayor y el seminario de urgencias. perfecto. Y el Ya, ok. 19, sí, el Ya, 19 también usted tenía ya, clase mañana lo con hacemos a las nosotros. 6:30 si desean. Me avisan. Si no pueden, lo podemos mañana jueves sí lo podemos programar a las 5 o 4:30. ¿Ya? Mm, Te aviso. ¿Ya? Está bien. Ya, entonces empezamos con diabetes. Como ustedes saben, la diabetes mellitus es una patología muy frecuente en el adulto mayor. No solo en el adulto mayor, sino en la población en general. Incluso es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Al igual que la hipertensión, es una de las enfermedades, constituye una de las enfermedades no transmisibles, que está generando la verdadera pandemia. Porque como ustedes saben, la pandemia del coronavirus solo fue una pandemia que enmascaró la verdadera, ¿no? Que son las enfermedades de riesgo cardiovascular, como son la diabetes mellitus, la hipertensión, la de la epidemia, ¿no? Entre otras. Por eso ustedes, como futuros médicos generales, deben de conocer todo sobre diabetes mellitus. Incluso ustedes van a manejar, el endocrinólogo no, el endocrinólogo solo va a manejar problemas simples. El endocrinólogo va a manejar solo problemas simples. Ustedes van a manejar problemas ya eh, más complejos. Perdón, el endocrinólogo solo va a manejar problemas complejos. Ustedes van a manejar los problemas simples. El endocrinólogo solo se va a ir para problemas complejos. Ustedes van a tener que saber manejar todo lo que respecta a la patología de diabetes mellitus. Por eso es que ya llevo la cátedra la cátedra de diabetes en el curso de endocrinología. Me imagino ya han revisado fisiopatología, ¿no? Criterios diagnósticos, que no lo vamos a revisar acá. Más nos vamos a centrar en el adulto mayor y cómo son las metas terapéuticas en esta etapa de la vida. Bueno, sabemos que acá en diferentes estudios la diabetes tipo 2 es una enfermedad relacionada con la edad, sí es cierto, o sea, mientras más edad tenga, mayor frecuencia, acuérdense de los mecanismos fisiológicos que hay aumento de la resistencia de la insulina, las células beta del páncreas pierden la función. Entonces, se dice que está más relacionado con la edad, ¿no? Incluso un 33% de la población estadounidense. Y a casi el 50% de las personas mayores cumplen los criterios para prediabetes. Es cierto, ¿no? Casi el 50% de los pacientes adultos mayores, la mayoría cumple criterios para prediabetes. La incidencia de diabetes recién diagnosticada es más alta entre las personas de 65 a 79 años. Sí, es una target, es un grupo etario donde la incidencia o la mayoría de casos nuevos se va a ver en esta etapa. Entonces, acuérdense, de un 50% de los adultos mayores cumplen criterios para prediabetes, algunos de ellos no, solo cumplen criterios y como no tiene otro factor de riesgo cardiovascular, no se le va a dar tratamiento, ¿no? A diferencia de los pacientes que sí cumplen con criterios diagnósticos en el cual se va a iniciar el tratamiento. Entonces, en diferentes estudios se ha visto que la incidencia, o sea, la presencia de casos nuevos es de 65 a 79 años en su mayoría. Sabemos que, al igual que la hipertensión, la enfermedad renal diabética representa casi la mitad de todos los casos de enfermedad renal en etapa terminal en diálisis. Bueno, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas poblaciones. Bueno, estos estudios de Estados Unidos. Y la tasa más alta entre las personas mayores de 75 años. El riesgo de amputación de las extremidades inferiores es 10 veces mayor en las personas mayores con diabetes que en aquellos sin diabetes. Es importantísimo. También tiene que ver con enfermedad venosa, arterial periférica también, ¿no? Cierto, ¿no? Porque se ha visto que el riesgo de amputación es mucho mayor en pacientes que tienen diabetes que en las que no, que es una complicación propia de la enfermedad. En este estudio se vio que la población adulta mayor se presentó con mayor porcentaje en los grupos etarios de 65 y 79, corroborando el estudio anterior, o sea, en esa etapa aproximadamente,
¿no? Y desde 74 años en 10.2, ¿no? Bueno, los datos epidemiológicos pueden cambiar dependiendo del estudio, ¿no? Pero es lo que nos aproxima, ¿no? A ese grupo etario. Se vio que el área rural no se encontró muchos casos de diabetes a diferencia de la población urbana, ¿no? Definitivamente eh, son los que más presentaban los criterios diagnósticos de diabetes. Ahora, doctora, ¿por qué se da diabetes? Bueno, principalmente diabetes no solamente se va a dar por los cambios fisiológicos. Acuérdense que todos los cambios fisiológicos están en constante equilibrio, en constante homeostasis. Cuando pierden este equilibrio ya nos encontramos entre una homeoestenosis, ¿no? Entonces, es importante que cuando ya pierden ese equilibrio, ya hay menos reserva fisiológica para poder afrontar cualquier evento. Entonces, la diabetes, al tener cambios fisiológicos, que son fisiológicos, como su mismo nombre lo indica, asociado a estilos de vidas pobres, a obesidad, a problemas genéticos, a condiciones comórbidas, más la edad, va a producir la enfermedad. Obesidad, sarcopenia, inactividad física. Es importantísimo. Importantísimo, alumnos, ¿no? ¿No? Que todo esto va a producir que es la enfermedad. Proceso de envejecimiento. Como sabemos, en el proceso de envejecimiento hay una disminución de la respuesta pancreática, menor glucosuria, hay aumentos de las cifras de la glucosa en ayuno postprandial, cambios en la composición corporal y una resistencia periférica a la insulina. Todo esto va a favorecer que el adulto mayor tenga trastornos de la glucosa, pero no llegan a ser diabetes en muchos de los casos, porque ya les dije que el anterior cuadro es importante, o sea, tiene que haber todo esto para que se genere la enfermedad. Los cambios fisiológicos no van a producir enfermedad, porque son fisiológicos y generalmente están en equilibrio. Entonces, todo esto va a producir eh, trastornos de la glucosa, pero muchos de ellos no se va a presentar en los criterios diagnósticos. Puede haber un aumento de resistencia, incluso una prediabetes, pero no va a generar la enfermedad en sí. Muy bien. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora, sí se le Ok. escucha. En pacientes de 65 años y mayores sin diabetes conocida, recomendamos siempre, acuérdense que siempre nosotros realizamos la detención en ayunas y o la hemoglobina glicosilada. En pacientes de 65 años de edad y mayores sin diabetes conocida que cumplen con los criterios de prediabetes, mediante glucosa en ayunas o hemoglobina glicosilada, sugerimos obtener una medición de prueba de tolerancia a la glucosa. Sí es cierto, ¿no? Sabemos que ya si ya cumple criterios de prediabetes, hacerle una tolerancia a la glucosa. Bueno, no vamos a hacer énfasis en el diagnóstico porque ustedes ya lo revisaron, pero sí es importante conocer ellos, ¿no? Una glucosa oral en ayunas mayor de 126 o una tolerancia a la glucosa 2 horas después mayor de 200 o una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Acuérdense que todos estos se tienen que repetir. Uno no da el diagnóstico, tiene que haber dos al menos de estos, ¿no? De cualquiera de estos. O si el paciente tiene síntomas de hiperglicemia con diabetes con glucosa mayor de 200, se cataloga ya diabetes, no necesita comprobarse. Bueno, acá evaluación de pacientes mayores, todos los pacientes adultos mayores se tiene que evaluar la parte funcional. Ayer justo con mi grupo estábamos comentando de la hipertensión asociada a demencia. Y la diabetes no se escapa, diabetes también hay una asociación muy clara de demencia. Entonces, tener en cuenta esto. Hay depresión, ¿no? Ver la cognición, ver los riesgos cardiovasculares, ver si tiene algún factor de riesgo cardiovascular asociado, si hay una medicación, revisar siempre la medicación, si hay cáncer, el oído, ¿no? La parte visual, ¿no? Siempre revisar, ¿no? Y también buscar si hay daño de órganos blancos en estos pacientes, ¿no? Bueno, ustedes ya saben hacer BGI, van a analizar básicamente lo que son actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Por qué? Porque esto va a determinar lo que es fragilidad. Imagino que ya les comentó el doctor Sánchez que sobre actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Se refiere a la capacidad de una persona para realizar actividades diarias normales requeridas para satisfacer las necesidades básicas y cumplir los roles habituales y mantener la salud y bienestar. Entonces, las actividades instrumentales de la vida diaria son la transición entre la persona independiente y dependiente. O sea, si no se actúa rápido, cuando ya se están agotando esas actividades instrumentales, este paciente puede volverse dependiente. Por eso se dice que mucho se llama fragilidad
a los pacientes que 2 o más actividades instrumentales no las cumplen, ¿no? Porque hay un tipo de deterioro, o sea, está frágil, cuidado, tiene menos reserva fisiológica. Ante cualquier evento estresor se puede dependizar, importantísimo. Baño, ¿no? Actividades de la vida diaria según índice de CATS, ¿no? Ya ustedes ya lo han visto, ¿no? Las actividades básicas. Entonces, eso también tiene que tener presente. Ahora, algo muy importante aquí. Si ustedes ven en mi perfil, yo he puesto el ADA 2022. Bueno, igual que no cambia mucho el ADA 2020, 2021, ¿no? Es casi lo mismo. Donde van a haber grupos. Esto es importantísimo porque de acuerdo a ello vamos a tener las metas terapéuticas algunos. Esto es lo más importante de la clase. ¿Por qué? Porque ha sucedido casos en que pacientes, en que mismos colegas tratan a pacientes totalmente dependientes o tratan a pacientes frágiles con la misma meta terapéutica que lo tratan a los adultos, que es el 6.5. Se ha visto que ya en diferentes consensos que no, que cada tipo de adulto mayor, ¿se acuerdan de los tipos? Del adulto frágil, del adulto vigoroso, del adulto geriátrico. Cada tipo de adulto mayor cada tipo de adulto mayor va a tener una meta terapéutica. Tener en cuenta siempre eso, la meta terapéutica. Grupo 1, no comorbilidades, 1 o 2 diabetes, 1 o 2 enfermedades crónicas, ¿no? Que no son diabetes, ¿no? No hay daño en las enfermedades instrumentales no hay daño en las actividades básicas y en las actividades instrumentales si hay un deterioro es menos de una actividad, menos o igual a una actividad. Entonces el grupo 1, que es el sano, se podría ser el vigoroso, el good health, se va a tener una meta terapéutica de 7 a 7, de 7 hasta 7.5. Tener en cuenta eso, de 7 a 7.5, es importantísimo. El grupo 2, que es el paciente que tiene ya 3 o más comorbilidades, que tiene un deterioro cognitivo moderado, que las actividades básicas, si bien es cierto, están todavía independientes, pero 2 a más instrumentales, que es el FRAC, están deterioradas. En ese paciente la meta terapéutica va de 7.5 a 8. Ten en cuenta eso, o sea, el paciente del grupo 2, que es el intermediario de health, en ese paciente ya tenemos que disminuir la meta terapéutica. Incluso desde el grupo 1, se ha visto que los ancianos, así sean vigorosos, no pueden llegar a 6.5 porque es una meta muy estricta para ellos. ¿Ok? Y el grupo 3, que es el paciente que ya tiene una pobre salud, cuando tiene una moderada o severa demencia y tiene ya incluso dañadas las actividades básicas. En ellos de 8 a 8.5. ¿Alguna pregunta hasta ahí, alumnos? Ese cuadro es básico. Ustedes tienen que conocer. Es pregunta de examen y no solamente pregunta de examen, sino para poder afrontar la vida más adelante. Porque ustedes van a ser internos y van a tener a su cargo estos 3 tipos de adultos mayores. Y ustedes tienen que también hacer un recordarles a los colegas que muchos de ellos pues llegan a metas terapéuticas de 7.5 cuando es un grupo 3. Y no es así, ya las guías nos dicen, cuidado, no puedes utilizar la meta terapéutica. La meta terapéutica va a depender de cada tipo de adulto mayor. Delegada, ¿todo bien? Delegada, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Sí, doctora. Ya. ¿No hay todo bien hasta ahí, chicos? ¿Sí? Bueno, la sarcopenia es una pérdida de masa muscular relacionada con la edad, que ahora se ha relacionado con la pérdida progresiva, ¿no? Ustedes saben que es la pérdida de fuerza muscular, ¿no? Y es importante estudiarla, porque en estos pacientes adultos mayores con diabetes hay mucha sarcopenia. Por eso que hay que evitarla a través del ejercicio físico y la buena alimentación. También entender que los mismos pacientes adultos mayores con diabetes se asocia mucho a la fragilidad. Ya saben lo que es fragilidad, que es la vulnerabilidad, ese paciente vulnerable que ante cualquier evento estresor se me puede dependizar porque tiene menos reserva fisiológica. ¿Puede modificarse? Sí. ¿Puede tratarse? Sí, ¿no? Entonces, tratarse en esos tipos de pacientes. Ya se ha visto que los frágiles están en el grupo 2, ¿no? Cuando ya hay una dependencia de 2 a más actividades instrumentales. Importantísimo. Diabetes mellitus y demencia. Se ha asociado que la diabetes mellitus se asocia a demencia, ¿no? A demencia, ¿no? Por el mal control glicémico, y esto va a generar una mayor frecuencia de ingresos hospitalarios, aparición de episodios hipolicémicos graves, mayor ocurrencia de eventos cardiovasculares, incluso puede haber muerte. Se debe realizar una evaluación inicial al momento del diagnóstico
o cuando un paciente ingresa a un programa de atención. Eso es importante, ¿no? La detención debe repetirse cada 2 o 3 años después de un resultado de prueba de detención normal, ¿no? Siempre hacer mini-mental en estos tipos de pacientes. Bueno, acá tenemos el mini-mental, ¿no? Ustedes ya lo saben, no vamos a hacer énfasis en eso. Sabemos que en pacientes de 5 años o más con diabetes y diagnóstico de deterioro cognitivo, hay que adaptar los niveles glucémicos, ¿no? De acuerdo al cuadro, ¿no? Que hemos visto, ¿se acuerdan? ¿No? Adaptarlos, ¿no? De acuerdo al deterioro cognitivo. Acuérdense que no es igual tratar a un intermedio de salud con un pobre de salud o a uno de buena salud, ¿no? Son diferentes metas terapéuticas, ¿no? Porque hay mayor riesgo de hipoglicemia. El tratamiento de la hiperglicemia. ¿Cómo tratamos la hiperglicemia? Hay diversos medicamentos, definitivamente, diversos, que no vamos a hacer énfasis ahorita, ¿no? Los que sí queremos evitar en todos los tipos de pacientes son la hipoglicemia, definitivamente, porque es lo más frecuente en el adulto mayor, ya saben, por los mismos cambios fisiológicos a nivel renal, hacen que tenga mayor fármaco libre, entonces pueden generar mayor hipoglicemia. Entonces, no vamos a hacer énfasis en todos los medicamentos, bueno, solo los puse. Hay diferentes tipos de medicamentos, y ustedes lo han revisado en la cátedra de endocrinología. La recomendación es una combinación de actividad física, terapia nutricional, ingesta de rica en proteínas, la nutrición que es importantísima para todos los pacientes, todos los pacientes con enfermedad de riesgo cardiovascular. Bueno, acá las pautas, terapia farmacológica. Acuérdense que hasta el momento, hasta hoy, no sabemos qué se pasará mañana. Me parece que en cualquier momento la metformina ya no va a ser la de elección, porque se ha visto otros medicamentos ya, como los DPP4, que están subiendo muy rápido por los muchos efectos benéficos que tiene. Pero hasta el momento la metformina sigue siendo el de elección. Pero acuérdense que para dar metformina hay que tener criterios claros, ¿verdad? Muy claros. Entonces, tener en cuenta que hay que tener criterios muy claros de quiénes se le da metformina y a quiénes no. Se le da metformina a la mayoría de pacientes, pero a los que no tengan insuficiencia renal, o sea, con una tasa de filtración glomerular menos de 30, no debería darse metformina. Importantísimo. Bueno, acá son otros tipos de medicamentos que no vamos a hacer énfasis, los alfa-glucosidasas, la pioglitazona, ¿no? La CGLT2, que están generando mucho énfasis, como la dapaglifosina. Busquen dapaglifosina, ustedes son ya médicos que falta muy poco para que acaben. La dapaglifosina, un CGLT2 se ha visto que genera es un hipoglicemiante que ha generado muchos beneficios en el adulto mayor, ¿no? Por la parte cardiovascular y la seguridad cardiovascular. No sigue siendo el de elección, pero bueno, son fármacos que van saliendo y que van mejorando y próximamente van a ir quitando la metformina como la de elección. Bueno, acá no se debe prescribir temprano, dado sus benéficos resultados cardiovasculares. La insulina sí se debe dar, pero en diferentes casos, ¿no? Ustedes no van a manejar mucha insulina, excepto la insulina R. Más lo van a manejar el endocrinólogo, por eso no hago énfasis en eso. Acuérdense que la metformina sigue siendo el de elección. Las sulfoniurias, y ustedes ya han revisado el seminario de polifarmacia, o van a revisar, perdón, donde van a tocar los criterios de BIRS y de STOP-STAR. Los criterios de BIRS y STOP-STAR hablan que las sulfoniurias, como la glibenclamina, no se debe usar por el alto riesgo de hipoglicemia. Si ustedes quieren tomar alguna sulfoniuria, tiene que ser la de acción corta, como las gliniras, ¿no? ¿No? O como la glimepirida, pero no la sulfoniuria, no la glibenclamida, que es de acción larga. Y acá están los diferentes tipos de medicación, ¿ya? Que pueden usar en el adulto mayor, ¿no? Que no vamos a hacer énfasis, ¿no? Pero sí darse cuenta que cada tipo de tratamiento va a ser de acuerdo a las patologías del adulto mayor. Bueno, acá el tratamiento de complicaciones de diabetes, la hipertensión es importante, ¿no? Tratar a los pacientes, las comorbilidades, porque se ha visto que es asociado a ACV, ¿no? Y definitivamente la aterosclerosis, ¿no? La metformina, la epaglifosina, ¿no? Mostró tasas más bajas de mortalidad cardiovascular combinada, ¿no? Bueno, se ha visto que hay un efecto benéfico en esos dos medicamentos, ¿no? Más que todo el SGLT2, y definitivamente, ¿ya? Siempre pacientes con 65 años o más y antecedentes de ACV, siempre da la aspirina para prevención secundaria de ACV, ¿no? Pero tenemos muy en cuenta el riesgo de hemorragia, ¿no? Siempre.
Bueno, tenemos la retinopatía, que ustedes ya lo han visto, la neuropatía y caídas, muy frecuente en pacientes mayores de 65 años, o sea, muy frecuente que el paciente adulto mayor tenga polineuropatía distal motora, y por eso es de que tenga mayor riesgo de caídas, ¿no? También asociado a los fármacos que pueden generar caídas, como son los fármacos sedantes, ¿no? O los fármacos que generen hipotensión ortostática, o los que llevan, o los que tienen hipoglicemia, importantísimo. Bueno, RC es una de las principales causas de enfermedad renal crónica en diálisis, ya hemos revisado, ¿no? Siempre es importante eso. Bueno, gracias, alumnos. ¿Alguna pregunta? Tengo ahí el ADA 2022, creo que les ya está en mi carpeta. Tienen que leerlo porque es un complemento. Ya el ADA es una asociación americana de diabetes. Me imagino que ustedes nos tocaron en la parte de endocrinología. Tienen que leer lo que es el segmento de adulto mayor, bueno, es pequeña, son 4 hojas, y lo leen porque eso va a ser pregunta de examen. ¿Ya? Dice todo lo que hemos hablado hoy día, pero quiero que lo vuelvan. Hay algunas cosas que pueden escapar de la exposición y ustedes tienen que volver a leerlo para el examen. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alumnos? Delegada, Lucero. Sí, doctora. Sí. Bueno, por mi parte no tengo ninguna pregunta, no sé si mis compañeros tendrán alguna. Nos vamos al seminario. ¿Quién va a exponer ahora? ¿Me dijo Daniel? No recordé. Sí, doctora. Daniel, ¿no? El alumno Campuzano. Campuzano. Orestes, Albeniz. Ok. Orestes, Eduardo, ¿cómo te llaman? Albeniz, Orestes. Buenos días, doctora. ¿Me Hola, escucha? buenos días. Sí, Sí, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te suelen llamar? Albeniz. Albeniz. Ok, Albeniz. ¿Podrías conectar, por favor, tus diapositivas? Sí, doctora. Ujú, perfecto. Ahora, Ya. Entonces, lo principal, alumnos, de esta clase en sí, no vamos a tomar sobre patología. Ustedes ya realizaron el curso de fisiopatología, pero sí conocer conceptos claros. Por ejemplo, las metas terapéuticas. Ustedes tienen que saber y ustedes tienen que refutar a los demás colegas que hasta el momento siguen con la meta terapéutica de 6.5 a cualquier tipo de adulto mayor, y eso no es correcto. Ya han visto que hay estudios, hay evidencia científica. Ustedes tienen que saber que los medicamentos hay que evitar siempre los hipoglicemiantes. Las sulfonilureas, la glibenclamida, siempre hay que evitar. Entonces, siempre conocer también los medicamentos potencialmente inapropiados en el adulto mayor. Inapropiados. Tienen que conocer la metformina todo, porque hasta el momento es el medicamento que más se va a utilizar. Puedo hacer preguntas diversas de metformina, desde los efectos adversos, dosis máxima, contraindicaciones, elección en qué pacientes. Al menos la metformina y tienen que conocer todo, porque es el medicamento que ustedes van a utilizar como futuros médicos generales. Ok, vamos con urgencias en el adulto mayor. ok. Empieza, Albeniz. Buenos días con todos. Buenos días, doctora. El día de hoy voy a hablarles de urgencias en el adulto mayor. Ok. Entonces, para empezar, más o menos recordar que el servicio de urgencias hospitalarios es la puerta, digamos, de mayor acceso a los centros hospitalarios a nivel público. Además, encontré un artículo que menciona que se han encontrado evidencia de un incremento en el número absoluto de visitas a urgencias, y este incremento estaba sobre todo en la población de adulto mayor, ¿no? Eso es interesante como dato, ¿no? Bueno, antes de, digamos, empezar ese tema, vamos a más o menos recordar unos cositos, sobre todo el paciente geriátrico y el paciente frágil, ¿no? Que es importante aquí. Eh, ya nos han estado explicando lo que es un paciente geriátrico. En paciente geriátrico, como se va a entender como aquella persona de edad avanzada, que va a tener pluripatologías, polifarmacias, presentar cierto grado de dependencia en algunos casos para realizar actividades básicas en la vida. A veces se le asocia a problemas cognitivos, afectivos, e incluso va a tener necesidad de tener recursos sociosanitarios.
Entonces, por lo tanto, vamos a ver que el paciente geriátrico es un paciente que tiene varias dimensiones, ¿no? 4 dimensiones, un aspecto, la parte médica, un parte psicológico, funcional, social, ¿no? Que es importante tener en cuenta, sobre todo al momento de su atención. Y por otro lado, tenemos ya un paciente, que es un paciente frágil, ¿no? Este paciente es un paciente de edad avanzada también, que tiene cambios, una secuencia de cambios en el envejecimiento, en diferentes órganos, y por lo tanto, estos cambios le van a ser susceptibles a riesgo en su capacidad funcional, ¿no? Y por ello hay que tener bastante cuidado, por ejemplo, cuando viene a emergencia, poder nosotros identificar, ¿no? A qué riesgos podría estar expuesta el paciente, ¿no? Porque como vemos, va a perder la independencia ante las actividades, bueno, ante un proceso, un hecho que puede ocurrir, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y cuidar eso para evitar el deterioro de su capacidad funcional. Ok. Igual aquí les traje una tablita, los criterios de fragilidad de Frayn. En realidad esto ya igual lo habíamos visto, pero acá estamos una vez para recordarlo, ¿no? Algunos criterios como la pérdida de peso no intencionada, la debilidad muscular, la baja resistencia al cansancio, la lentitud de la marcha y los niveles bajos de actividad física, ¿no? Y si presenta 3 o más, vamos a indicar que es un paciente frágil. Ok. Bien, esta es una tablita, justo he estado buscando, alguna vez bueno, en los cursos que habían dado de la Universidad Cayetano, bueno, estaban tocando a los pacientes en emergencia en su centro hospitalario y pues trajeron esta tabla, ¿no? Y ellos nos dicen, en forma general, no solamente en pacientes frágiles, digo, en pacientes Adulto mayor. ancianos, Ujú. que eh, la mayor cantidad de pacientes en urgencia pues son tópico de medicina, ¿no? Y luego de ahí, pues, pediatría, ¿no? Pero incluso cirugía, ¿no? Pero de los cuales, bueno, luego ya incluso revisando un poquito más, esto, por lo menos la primera, ¿no? Que el tópico de medicina, que si bien es cierto, es en forma general donde más se atienden pacientes, también es el lugar donde más llegan los pacientes mayores, ¿no? El tópico de medicina. Es importante tenerlo en cuenta como epidemiología, porque vamos a ver luego qué es lo que se podría hacer en ese caso, ¿no? Y igual luego viendo las causas que llegan, ¿no? En el tópico de medicina, este también es el reporte de, bueno, la Universidad Cayetano Heredia, y mencionaban estos puntos, ¿no? Los que más llegaban con dolor abdominal En el adulto pélvico. mayor, Albeniz, Sí, ¿qué patología? ese es el Ujú. siguiente, doctora. Ok, Ahí ajá, perfecto. Continúa, Albeniz. colelitias, colicistitis, ¿no? Enfermedad del sistema urinario, diarrea gastrointestinal. Es lo que esto traían. Bueno, en el caso estos son el caso de los problemas de adulto mayor. Aquí encontrar en la literatura que pueden llegar por síntomas generales, ¿no? Por ejemplo, una fiebre, por ejemplo, ¿no? Pero de repente aumentada, normal o normal, ¿no? También problemas digestivos, el dolor abdominal, que es una de las cosas más frecuentes, problemas cardiorrespiratorios, como por ejemplo la disnea o el dolor torácico, problemas en músculo esquelético, como problemas en las extremidades. Y también otro que es muy importante en este caso de pacientes adultos mayores son los problemas urinarios, ¿no? Eso es lo que más llegan también. Bien, Albeniz. Ujú. Aquí tenemos las causas de mortalidad en ancianos, ya mucho lo hemos revisado, la enfermedad del corazón, el cáncer, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades crónicas del aparato respiratorio, ¿no? Que son tan en cuenta. Y algo que de repente, aparentemente en estadística, no es tan sí llamativo, pero sí es importante tener en cuenta que son las presentaciones de reacciones adversas a medicamentos. Esto es uno de los principales, se dice que puede ser una de las principales causas también de ingreso en los ancianos, ¿no? Porque aumenta la probabilidad de estas reacciones adversas y más aún si el paciente tiene demencia, es dependiente, ¿no? Además, no solamente el ingreso a los hospitales, sino también la estancia en los hospitales, incluso el riesgo de muerte, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta las reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? Y luego de eso les traje esta tablita. En realidad, he estado justamente revisando y creo que, bueno, había leído unas cositas respecto a esto, ¿no? Que el sistema de triaje Manchester, que justamente se suele aplicar en emergencias y que está básicamente fundamentada en pacientes, digamos, diríamos, Los no geriátricos. geriátricos. ¿Por qué? Porque
Lo que pasa con esto, el problema de esto es que muchas veces cuando el paciente llega y si uno se guía básicamente por la sintomatología y la urgencia, puede catalogar equivocadamente a los pacientes en adulto mayor cuando llegan a urgencias. Porque ya justo estamos revisando que en el caso anterior nos han explicado que los pacientes adultos mayor no llegan con una clínica digamos así como que común, ¿no? Tienen una clínica atípica. Entonces, generalmente en el sistema, digamos, de emergencias, por lo menos el sistema de salud nuestro no está adaptado, digamos, no existe un personal, sí existe ya, pero no es que sea, digamos, lo mejor que tengamos un sistema especializado para pacientes mayores. Entonces, por ello que se menciona que esto podría ser un primer error, ¿no? A la hora de ingreso, porque de repente no se toma realmente la importancia de vida cuando los pacientes mayores entran por algún problema, ¿no? Por eso es lo que puse esto, ¿no? Ok, y entonces eso nos lleva a una pregunta, ¿qué se podría hacer en ese caso, no? Existen estudios y varios estudios en realidad que hablan que debería haber un equipo de urgencias dedicadas a personas mayores que podrían de alguna manera reducir tasas de ingresos hospitalarios, etcétera, ¿no? Ya que les traje un estudio, es un estudio que evalúa pacientes en dos tiempos. Primero, los pacientes que se atendieron en el 2016 con un servicio o una intervención, un módulo geriátrico, y pacientes el año anterior, 2015, que, bueno, que no, o sea, cómo se atendieron y qué edad llegaron, ¿no? Y hace una comparación entre estos dos, ¿no? Pacientes en emergencia con módulo geriátrico y uno sin ellos, ¿no? En resumen, ¿no? Y trata de ver, ¿no? Trata de ver qué es lo que ocurre en estos dos, ¿no? Y claro, los resultados van a encontrar el total de ingresos hospitalarios, es lo que van a tomar como punto de evaluación, y la duración de la estancia hospitalaria, ¿no? Esas dos cositas. Y pues lo que encuentran es datos interesantes, ¿no? Que encuentran que, por ejemplo, los pacientes atendidos en el 2015 son mayores a los pacientes atendidos en el 2016, ¿no? Y acá justo lo tenemos, ¿no? Mencionamos que uno, por ejemplo, llegamos 64,8, básicamente nos referimos a pacientes geriátricos del total de asistencias en emergencia, y respecto a 67, ¿no? Que la primera es una disminución por este módulo, pero luego cuando ya hace más hincapié, digamos, en el módulo netamente geriátrico, encuentra que la diferencia es de 60 o sea, la diferencia es de 61,1 a 51,1. Es una diferencia casi de 10 puntos, ¿no? Y esto, de alguna manera, este es lo que trata de enviar este trabajo, ¿no? Que nos dice que si encontramos o tratamos personas especializadas para que puedan atender a pacientes geriátricos, de repente incluso podemos evitar la cantidad de ingresos. Los ingresos son realmente reingresos, ¿no? O sea, el paciente de emergencia se le atiende cuál fue su problema, y luego vuelve a entrar, vuelve a reingresar porque, bueno, a las semanas o a los meses volvió a recaer en lo mismo, ¿no? Esa es una de las razones que el artículo dice que por eso que se disminuye en el reingreso en el siguiente año con un modelo geriátrico, ¿no? Bueno, por otro lado, nos demuestra que el tiempo en el módulo geriátrico aumenta, ¿no? Y luego vamos a ver que realmente aumenta porque si tienes un módulo geriátrico vas a necesitar un tipo especial de asistencia, ¿no? Y de repente hacer eso es lo que le lleva que aumente el tiempo de repente, ¿no? En la atención. Ok. Entonces, en forma general, este artículo que traigo súper rápido, o sea, es interesante igual que lo revisen. Igual hay varios artículos que nos hablan de la instalación de un módulo geriátrico en emergencia, que es importante, ¿no? Esto por lo menos nos menciona que un Nos equipo envía de los emergencia... artículos, a Lenis, nos envías, porque sería importante, ¿no? Plantear ese módulo de urgencia. Te cuento que en mi hospital tenemos una unidad de agudos, sí es cierto, en la sala de hospitalización, pero un módulo de urgencias, lamentablemente por falta de personal y porque la pandemia también, ¿no? Nos limitó bastante, no lo hemos ejecutado, pero sí sería muy interesante ejecutar una unidad de urgencia geriátrica en nuestro hospital. Yo soy del Hipólito Unanue.
Sé que en ningún hospital peruano hay, en ningún hospital limeño hay, bueno, ni tampoco en otro hospital de la provincia, hay una, una urgencia geriátrica, que sería bueno implementar, ¿no? Muy, muy importante. Ujú. Bueno, en conclusión de esta parte, que este, este estudio encontró que en un equipo de emergencia interprofesional en área dedicada a personas mayores, un enfoque, bueno, puede conocer un primer paso para implementar guías de urgencia geriátrica, además que una intervención de un modelo geriátrico se asocia a una menor tasa de ingresos hospitalarios, evitando el riesgo de deterioro funcional, complicaciones, eventos adversos asociados a la hospitalización. Y claro, sin embargo, como todo estudio, pues se necesitan un poquito más estudios para ver hasta qué punto es realmente importante esto, ¿no? Pero no menciona que es, hasta ahora, por lo menos este estudio no dice que sí, ¿no? Es beneficioso, ¿no? Ok. Eso es una parte, ¿no? Bueno, esa es la parte que les traje. Y la otra pregunta era si es que se debería hacer una valoración en paciente geriátrico en emergencia, ¿no? Y esto es algo controversial por el mismo sistema que tenemos, ¿no? Porque justamente Por en el tiempo. emergencias, claro, exactamente, es el tiempo que es muy breve y normalmente es llevado al motivo de consulta, ¿no? Por eso que a veces cuando llega, pues se va a atender solamente por el episodio médico, no se va a reconocer la peculiaridad del anciano, ni siquiera su validad funcional, mental y social, ¿no? Pero sin embargo, deberíamos por lo menos conocerse o alguna manera, pues, si es que es muy llamativo, pues, hacerlo notar, ¿no? Y pues ahí eso también sería interesante porque debería haber un módulo geriátrico, ¿no? Porque la forma normal, pues no va a poder evaluación total del paciente geriátrico, o sí lo va a hacer, pero por el tiempo y todo eso, no va a ser tan fácil, ¿no? Okay, ¿no? Y esto de aquí, pues es el modelo que ya nos habéis enseñado de cómo debería evaluarse a los pacientes, tanto en sus 4 dimensiones, la clínica, funcional, a nivel clínico, a nivel funcional, a nivel mental, a nivel social, ¿no? Cada uno tiene estos aspectos particulares, ¿no? Por ejemplo, a nivel clínico le mencionaba que el paciente geriátrico tiene una atipicidad en la forma de presentación de síntomas, ¿no? Tiene síndromes geriátricos, tiene comorbilidades, ¿no? A nivel funcional, pues vamos a evaluar la dependencia funcional, el impacto funcional. Aquí a nivel, bueno, sí, pues a nivel funcional también es interesante, ¿no? Porque estos de acá se pueden quejar mucho los pacientes, o familiares, ¿no? Dicen, es lo clásico, ¿no? El que dicen que el paciente entra caminando y sale en silla de ruedas, ¿no? Pero a veces puede porque muchas de esas es que no se hizo adecuadamente la valoración, ¿no? En este Muy caso, en el bien. profesional. Ujú, No exacto, se ¿no? vio ¿Quién entra? El paciente frágil, pues, ¿no? Que dicen, sí, Ujú. doctora, caminaba. Y claro, Caminaba, sí, pero caminaba lento. No hacía las instrumentales, 2 a más. Doctora, me lo está sí, entregando así, totalmente dependiente. Es porque no muy bien al Beni, no hicieron una valoración geriátrica. Está bien, el tiempo es corto, pero hay escalas abreviadas que ahorita el Beni me imagino lo va a tocar. ujú. Ok. Bien, sí, y bueno, y claro, y así también la parte de a nivel mental también, ¿no? El evaluar demencia, delirios, trastornos afectivos que puedan tener a nivel social, la fragilidad social también, ¿no? Ok. Por ejemplo, bueno, les traje unas escalas. Primero empezamos con la parte de evaluación médica, ¿no? En la evaluación médica estaba encontré el índice de riesgo de Charlson, que son 19 ítems, ¿no? Que dan puntaje, bueno, esto como lo tenemos en pantalla, ¿no? Por ejemplo, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, y bueno, así, ¿no? Y hasta de repente los que tienen más puntaje, que son pacientes que tengan SIDA, un tumor sólido metastásico, que son los que tienen alto punto, o sea, hace puntaje, ¿no? Y esta valoración, este índice Charlson, pues sirve para, primero, como dice riesgo, incluso he visto que encuentran aquí riesgo de mortalidad, ¿no? A los pacientes que entran, ¿no? Y bueno, como vemos la tablita, también se lo puede clasificar según el puntaje que tenga, ¿no? Como bajo, medio, alto o muy alto riesgo, ¿no? Dependiendo de qué es lo que presenta a la hora de llegar, ¿no? Y claro, y sabemos que los pacientes a veces pueden tener múltiples patologías, ¿no? Pero es importante este índice Charlson. Okay. También en la parte de valoración médica hay otros criterios, ¿no? Como los criterios de VERS, justo lo había mencionado la doctora, que es importante porque nos va a decir algunos medicamentos que son potencialmente inapropiados para el uso de los pacientes, porque tiene un alto
alto riesgo alto riesgo de eventos adversos. Y por eso que de repente pueden entrar emergencias, ¿no? Por eso es importante conocerlo, ¿no? De forma rápida, pues los criterios de VERS, vamos a recordar que esto inicialmente se desarrolló en 1991 y que luego se han estado actualizando y que la última actualización fue en el 2019. Le voy a traer tengo unas tablitas, ¿no? Y bueno, cómo se agrupan estos medicamentos. En forma general, pues estos se van a agrupar en 5 categorías, lo que son potencialmente inocuos para la mayoría de los adultos mayores, lo que generalmente se deben evitar en adultos mayores con ciertas afecciones, los medicamentos que se deben usar con precaución, las interacciones entre medicamentos y el ajuste de la dosis de medicamentos según sea la función renal. Okay. Bueno, aquí les traje algunas tablas, no es que estén todas acá, sino algunas. Por ejemplo, en cuanto a los fármacos activos del sistema nervioso central, hay una lista de medicamentos potenciales, como son los opioides, los antiepilépticos, benzodiazepinas, hipnóticos no benzodiazepínicos, o fármacos de efectos muscarínicos. Estos mencionan que pueden ser potencialmente problemáticos porque pueden generar causas de sedación, deterioro cognitivo y delirio, y también va a tener un alto riesgo de caídas y fracturas. Luego tenemos opiáceos o fármacos con un efecto antimuscarínico que también pueden tener problemas de retención urinaria, estreñimiento. Incluso hay otros fármacos, bueno, los antipsicóticos como IRS, IRSN, ¿no? Que pueden causar hiponatremia o sí, ¿no? Y pues la recomendación sería evitar recetar más de 3 fármacos, por ejemplo, que actúan en el sistema nervioso central combinados, algunos opioides como benzodiazepina, algunos opioides antiepilépticos o benzodiazepinas para pacientes que tengan riesgo de caídas, de fracturas, benzodiazepinas para adultos mayores con delirio no debería darse, o demencia. Bien, eso por ejemplo en esta parte, ¿no? Luego tenemos acá otros criterios con los antidiabéticos, justo nos había hablado la doctora, ¿no? Por ejemplo, los riesgos potenciales, por ejemplo, los riesgos de insulina de escala móvil, las sulfonilureas de acción prolongada, con los que nos hablaba la doctora, porque estos antidiabéticos tienen un mayor riesgo de hipoglicemia, ¿no? Que puede ser una razón de la causa que ingresa el paciente también, con hipoglicemia. Entonces, por ello, bueno, menciona la autora justo y acá lo recalco, es evitar prescribirlo, ¿no? Luego tenemos los antihipertensivos como los bloqueadores alfa periféricos no selectivos, como la doxazosina, terazosina, bueno, no sé si estos están acá, pero estos lo encontré en la guía, y estos acá deben evitarse por la presencia de riesgo de hipotensión ortostática, no debe prescribirse. Hay otras drogas como los AINES, que tienen un riesgo, por ejemplo, de riesgo de sangrado gastrointestinal, riesgo de lesión renal aguda, y que pueden aumentar la presión arterial. Entonces, acá menciona que se debería evitar el uso crónico de AINES, especialmente en combinación con anticoagulantes y terapia antiplaquetaria. Tener cuidado al prescribir aspirina para la prevención primaria si no me equivoco, es la parte de accidente cerebrovascular, ¿no? O cáncer colorectal en adultos mayores de 70 años. El evitar el uso de aspirinas mayores a 325 miligramos al día en pacientes antecedentes de úlceras gástricas o duodenales, ¿no? Y luego tenemos otros como los inhibidores de la bomba de protones, que deberían, este riesgo, porque podrían aumentar el riesgo de infección de cuestiones difíciles, por ejemplo, pérdida ósea o fracturas, y evitar su uso durante más de 8 semanas, salvo en situaciones específicas, ¿no? Que estén mencionadas, ¿no? Bueno, estas son unas cuantas partes de los criterios de Berg, no son todos, ¿no? De los que, bueno, los he traído. Hay otros también que hay que ver ya en cuanto a la otra parte, es la evaluación funcional, que en urgencia se puede llevar a cabo algunas escalas, como tenemos la escala de actividad de la vida diaria, o de repente para cuantificar la escala, ojalá que ya nos habían enseñado lo que es el índice de CAC, el índice de Bartle, que no son muy difíciles, como nos habían mostrado. Y para las actividades instrumentales de la vida diaria, pues tenemos el índice de Lawton, también podría usarse en la parte de valoración funcional. En la parte de valoración mental, pues acá, esto es lo curioso, ¿no? Que en emergencia o urgencias se han dicho que
solo el 25% de los pacientes que tienen un problema a nivel de, digamos, mental, se suelen objetivarse, o sea, suelen diagnosticarse o suelen darles importancia, ¿no? Todos los casos, no, que es un jalón de oreja, ¿no? Que un 75% tenga este problema y no sean evaluados, ¿no? Entonces aquí hay que hacer una documentación súper rápida si es que el paciente que llega con deterioro cognitivo de urgencias puede o no tener algún problema y documentarlo, ¿no? Si tiene un diagnóstico previo de demencia o no, o de repente tiene un antecedente psiquiátrico conocido, descartar, por ejemplo, tras un estado de coma, si el paciente tiene un delirio como primera posibilidad, porque como ya nos han enseñado, el delirio es una de las, digamos, afecciones que también puede estar presente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de eso, en el caso del delirio, pues hay un caso que es el estos 4 criterios, como el CAM, que nos pueden dar una idea muy, muy grande si es que tiene o no tiene, ¿no? Evaluar del cambio agudo, curso fluctuante del estado mental, evaluar la inatención, si es que, bueno, presenta primero, la inatención, el nivel de conciencia alterado y el pensamiento desorganizado, ¿no? Estos 4 criterios nos pueden dar una idea si que el paciente puede ser positivo o tener un delirio presente, ¿no? Es importante, ¿no? Es 4, simple, ¿no? Para evaluarlo. Okay. Por otro lado, pues tenemos también la evaluación social. Pues un paciente con altos riesgos sociales va a ser aquel paciente que vive solo o sin cuidado principal, que de repente no tiene un domicilio fijo, presenta problemas económicos. Y aquí tenemos, nos han mencionado ya que un apoyo familiar responsable es muy importante, pues, tanto para su atención primaria, para su atención luego en servicios de asistencia domiciliaria, también para, digamos, hacer un seguimiento más adecuado, ¿no? ¿No? Además, que el paciente, pues, si es que no tiene un apoyo, va a ser más probable que vaya a urgencias más constantemente, porque no va a tener a alguien que les apoye, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Además va a tener pared funcional, ¿no? Además, también aquí, pues, hay que ver si es que el paciente es maltratado, hay abusos, hay maltratos a veces, ¿no? Por parte de los cuidadores. Y luego de hacer esa evaluación de estas 4 dimensiones, también ya hablamos de los síndromes geriátricos. Y acá, los más importantes, ¿no? Hay varios, ¿no? Como lo vemos en pantalla, pero vamos a ver los delirium, la demencia, la inmovilidad, las caídas, la inestabilidad, la incontinencia urinaria y fecal, ¿no? Y claro, y todo esto tiene que ser muy, muy bien analizado, porque de esto va a depender que el paciente vuelva nuevamente o haga un reingreso a emergencias, ¿no? Porque hay historias de pacientes que tienen más de 4 veces que han entrado a emergencias porque seguramente estos síndromes geriátricos no han sido atendidos adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, de pronto ha venido por caídas y solamente se le atiende la caída, se le dice que tuvo un golpe, tuvo una herida, o si se fracturó, y luego de eso ya se le envía de alta, ¿no? Lo cual en un paciente de repente de 20 o de 30 años puede que pase, ¿no? Pero un paciente que tenga 65 o 80 años, obviamente no, porque hay una causa de la caída y lo que se debió hacer es por lo menos indicarle, ¿no? O buscar cuál fue la razón de esta caída, o decirle a su familiar que luego vaya de repente a consulta externa, que se haga ver, ¿no? ¿Por qué tiene caídas? ¿No? De repente si es que la atención es muy corta en emergencias, ¿no? Porque si no, pues va a haber varias veces reingresos, ¿no? Y al final va a llegar un estado en donde ya el paciente de alguna forma ya no va a tener, va a perder la funcionalidad, por ejemplo, ¿no? O ya, si el evento es muy traumático, por ejemplo, ¿no? Que no se puede recuperar. Entonces, por eso es importante evaluar bien estos síndromes geriátricos. Ok. Bueno, hay escalas de detención de pacientes en alto riesgo de urgencias. Por Dos ejemplo, escalas abreviadas, alumnos que tienen que conocerlas, ¿ah? Pregunta también, que podría ser pregunta de examen. Escalas abreviadas que ustedes tienen que realizar en todo paciente con urgencias, cuando ustedes estén en tópico, realizarlas. Muy bien, hasta el momento, Albeniz, continúa. Ok, tenemos la primera escala y es ISAR, que es por la, digamos, siglas en inglés, ¿no? Y esta primera escala lo que va a hacer, va a recoger aspectos referentes a la dependencia funcional, memoria o cambio agudo, la polimedicación, con lo que usted le mencionado, la escala de Biggs, que a veces puede dar ¿no? El déficit de memoria, de visión y la hospitalización reciente. Además, se va a considerar el paciente anciano
de riesgo aquel con una puntuación mayor o igual a 2 de los que menciono, ¿no? Esa es la primera escala. La segunda escala es el TRST, y esto va a evaluar la presencia de deterioro cognitivo, vivir solo o no, tener un médico dispuesto a preparar, bueno, tener un médico preparado para su atención, a la dificultad para caminar o para transferencias, la visita a urgencias la visita a urgencia a los 30 días previos, una hospitalización en los últimos 90 días antes, o tener 5 más medicamentos prescritos. Eh, Luego, bueno, en esta escala también se añadió el juicio de enfermería sobre el test de preocupaciones futuras como posibilidades de incumplimiento o abuso de sustancias. Y acá se va a considerar en riesgo el paciente que tenga un deterioro cognitivo o 2 o más de los 5 factores que hemos mencionado, ¿no? Ok. Bueno, ya para terminar en la parte de algunas recomendaciones relativas a pacientes geriátricos con urgencias, pues mencionaría o recalcar algunas cosas que hemos mencionado. La primera, que la evaluación de pacientes geriátricos con urgencias es muy compleja, por ello es necesario profundizar en la formación en geriátricas profesionales sanitarios que atienden a pacientes ancianos en servicios de urgencia hospitalaria. El paciente geriátrico es un paciente en alto riesgo. El modelo de atención al paciente geriátrico en urgencias debe ser global, o sea, lo que mencionamos, y no solo debe abarcar un episodio médico, que es lo que a veces se hace, sino que también los aspectos de la esfera funcional, mental y social. Es vital detectar al paciente, es vital detectar al paciente anciano de alto riesgo con resultados pobres tras la alta. Justamente por eso nos podría servir las escalas, ¿no? Para ver eso, ¿no? Ah, por ello mencionaba, por ello puede ser la utilidad de la escala de cribado con el fin de seleccionar aquellos pacientes que se beneficien o una evaluación geriátrica, y así poder diseñar un plan de cuidados específicos y dar alta de formación efectiva y segura de urgencias. Además de eso, los servicios de urgencias deberían estar diseñados para el paciente geriátrico, tendrían que ser una estructura confortable y segura que minimice sus riesgos de caídas, con altas medidas que previniesen, por ejemplo, las úlceras a presión, con un personal sanitario formado específicamente para atención integral en personas mayores, es lo deseado, ¿no? No siempre se da, pero es lo deseado, ¿no? Que estén formados justamente para atender ese tipo de pacientes. Eh, las maniobras diagnósticas y terapéuticas no deben estar condicionadas exclusivamente a la edad. Es importante considerar otros aspectos como la comorbilidad, la funcionalidad. Además, es importante recordar que las directrices avanzadas y las utilidades de los tratamientos, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, Albeniz, ¿ya? Es un recordar de todo lo que debemos saber cuando se enfrenta a un paciente en urgencias, ¿ya? Si bien es cierto, el tiempo es nuestro principal efecto, nuestro principal en contra, en urgencias, pues tenemos escalas, ¿no? Incluso lo ha mencionado Albeniz, como el ISAR o el TRCT, que nos va a ayudar a poder determinar el paciente que está en riesgo. Hacer un BGI, vamos a realizarlo cuando el paciente ya pasa a otro tipo de sala de hospitalización, ¿no? Pero podemos hacer ese tipo de escalas. También conocer, bueno, un paciente en urgencias es como un paciente en agudos, tiene que conocer todo, incluso como Albeniz lo explicó, también los fármacos potencialmente inapropiados también en el adulto mayor, muy importante, ¿no? Los fármacos, ¿qué fármacos se deberían no utilizar o deberíamos stop, ¿no? Como stop estar, ¿no? Detener, ¿no? En los pacientes en urgencias. Sería ideal crear una sala de urgencias propia del adulto mayor con personal capacitado. Sí, ¿lo hay? Lamentablemente no, porque los hospitales están a demasiada demanda. Hacemos, ISAR sí lo he hecho cuando yo era en Revaliatri médico, ¿no? Cuando trabajaba, cuando era residente. Pero lamentablemente solo, bueno, hasta el momento solo los de la especialidad, pero por eso se está formando a ustedes con futuros médicos generales que van a ser o futuros internos para que ustedes concienticen, porque se ha visto los beneficios de realizar esas escalas y Albeniz ya lo ha tocado, ¿no? Todos los beneficios que van a suceder si hay un paciente con urgencias, si se aplican este tipo de instrumentos ya benéficos para para no solamente para el paciente, sino también para el cuidador o la familia, porque acuérdense que es un binomio, paciente-familia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alumnos? Albeniz, Lisette, Lucero, Diego, Lisette, Luis, Catherine.
No, Bueno, aquí doctora, al por Beni mi se ha parte tocado está de todo un claro. poco, así que yo voy a poner, no voy a poner lo clásico, ¿ah? Acá al Beni se ha tocado todo, hasta el momento, todo lo que deben saber de la rotación de la cátedra de geriatría. Entonces yo voy a preguntar de todo un poco, ¿ah? La moderación está bien completa porque toca todo. Entonces vamos a preguntar, hacer preguntas ya no las clásicas, sino de los conocimientos que deberían tener hasta el momento. Sí, Lisette, Catherine, ¿algo me habló? Sí, le decía que por mi parte ha quedado claro, doctora. No Perfecto, tengo Lisette. dudas. Entonces, nos conectamos el día de mañana ya corriendo con la delegada si es temprano o podría ser a las 5 de la tarde, los minutos antes de las 5. Ya, yo a veces demoro un poquito, pero 4:30 no les prometo, podría ser antes de las 5. ¿Ya? Está bien, doctora. Ya entonces coordinamos por interno. Coordinamos por interno, Lucero. ¿Ya? Te felicito, Albenis, tu exposición muy completa, ¿ya? Más que